Aprendizaje. Aprendizaje. El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. Este proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que existen distintas teorías del aprendizaje. El aprendizaje es una de las funciones mentales más importantes en humanos, animales y sistemas artificiales. En el aprendizaje intervienen diversos factores que van desde el medio en el que el ser humano se desenvuelve, así como los valores y principios que se aprenden en la familia. En ella se establecen los principios del aprendizaje de todo individuo y se afianza el conocimiento recibido que llega a formar parte después como base para los aprendizajes posteriores. El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el desarrollo personal. Debe estar orientado adecuadamente y es favorecido cuando el individuo está motivado. El estudio acerca de cómo aprender interesa a la neuropsicología, la psicología educacional y la antropología, la que recoge las peculiaridades propias de cada etapa del desarrollo humano, y concibe sus planteamientos teóricos, metodológicos y didácticos para cada una de ellas. En ellas se enmarcan, por ejemplo, la pedagogía, la educación de niños, y la andragogía, la educación de adultos. El aprendizaje es concebido como el cambio de la conducta debido a la experiencia, es decir, no debido a factores madurativos, ritmos biológicos, enfermedad u otros que no correspondan a la interacción del organismo con su medio. El aprendizaje es el proceso mediante el cual se adquiere una determinada habilidad, se asimila una información o se adopta una nueva estrategia de conocimiento y acción. El aprendizaje como establecimiento de nuevas relaciones temporales entre un ser y su medio ambiental ha sido objeto de numerosos estudios empíricos, realizados tanto en animales como en el hombre. Midiendo los progresos conseguidos en cierto tiempo se obtienen las curvas de aprendizaje, que muestran la importancia de la repetición de algunas predisposiciones fisiológicas, de los ensayos y errores, de los periodos de reposo tras los cuales se aceleran los progresos, etc. Muestran también la última relación del aprendizaje con los reflejos condicionados. El aprendizaje es un proceso por medio del cual la persona se apropia del conocimiento, en sus distintas dimensiones, conceptos, procedimientos, actitudes y valores. El aprendizaje es la habilidad mental por medio de la cual conocemos, adquirimos hábitos, desarrollamos habilidades, forjamos actitudes e ideales. Es vital para los seres humanos, puesto que nos permite adaptarnos motora e intelectualmente al medio en el que vivimos por medio de una modificación de la conducta. Definición. El aprendizaje se define como el proceso mediante el cual se origina o se modifica una actividad respondiendo a una situación siempre que los cambios no puedan ser atribuidos al crecimiento o al estado temporal del organismo como la fatiga o bajo el efecto de las drogas. Ernest Hilgard. También se puede definir el aprendizaje como un proceso de cambio relativamente permanente en el comportamiento de una persona generado por la experiencia Feldman, 2005. En primer lugar, aprendizaje supone un cambio conductual o un cambio en la capacidad conductual. En segundo lugar, dicho cambio debe ser perdurable en el tiempo. En tercer lugar, otro criterio fundamental es que el aprendizaje ocurre a través de la práctica o de otras formas de experiencia PEG, observando a otras personas. Debemos indicar que el término conductas se utiliza en el sentido amplio del término, evitando cualquier identificación reduccionista de la misma. Por lo tanto, al referir el aprendizaje como proceso de cambio conductual, asumimos el hecho de que el aprendizaje implica adquisición y modificación de conocimientos, estrategias, habilidades, creencias y actitudes. Chang, 1991. En palabras de Smek, 1988, el aprendizaje es un subproducto del pensamiento. Aprendemos pensando, y la calidad del resultado de aprendizaje está determinada por la calidad de nuestros pensamientos. El aprendizaje no es una capacidad exclusivamente humana.
La especie humana comparte esta facultad con otros seres vivos que han sufrido un desarrollo evolutivo similar, en contraposición a la condición mayoritaria en el conjunto de las especies, que se basa en la imprimación de la conducta frente al ambiente mediante patrones genéticos. Aprendizaje humano. El aprendizaje humano consiste en adquirir, procesar, comprender y, finalmente, aplicar una información que nos ha sido enseñada, es decir, cuando aprendemos nos adaptamos a las exigencias que los contextos nos demandan. El aprendizaje requiere un cambio relativamente estable de la conducta del individuo. Este cambio es producido tras asociaciones entre estímulo y respuesta. La comunicación es un fenómeno inherente a la relación que los seres vivos mantienen cuando se encuentran en grupo. A través de la comunicación, las personas o animales obtienen información respecto a su entorno y pueden compartirla con el resto. La comunicación es parte elemental del aprendizaje. El proceso fundamental en el aprendizaje es la imitación, la repetición de un proceso observado, que implica tiempo, espacio, habilidades y otros recursos. De esta forma, las personas aprenden las tareas básicas necesarias para subsistir y desarrollarse en una comunidad. En el ser humano, la capacidad de aprendizaje ha llegado a constituir un factor que sobrepasa a la habilidad común en las mismas ramas evolutivas, consistente en el cambio conductual en función del entorno dado. De modo que, a través de la continua adquisición de conocimiento, la especie humana ha logrado hasta cierto punto el poder de independizarse de su contexto ecológico e incluso de modificarlo según sus necesidades. El aprendizaje humano se produce unido a una estructura determinada por la realidad, es decir, a los hechos naturales. Esta postura respecto al aprendizaje en general tiene que ver con la realidad que determina el lenguaje, y por lo tanto al sujeto que utiliza el lenguaje. Dentro del aprendizaje humano, pueden aparecer trastornos y dificultades en el lenguaje hablado o la lectoescritura, en la coordinación, autocontrol, la atención o el cálculo. Estos afectan la capacidad para interpretar lo que se ve o escucha, o para integrar dicha información desde diferentes partes del cerebro. Estas limitaciones se pueden manifestar de muchas maneras diferentes. Los trastornos de aprendizaje pueden mantenerse a lo largo de la vida y pueden afectar diferentes ámbitos: el trabajo, la escuela, las rutinas diarias, la vida familiar, las amistades y los juegos. Continuando con el aprendizaje humano. Para lograr la disminución de estos trastornos, existen estrategias de aprendizaje, que son un conjunto de actividades y técnicas planificadas que facilitan la adquisición, almacenamiento y uso de la información. Dichas estrategias se clasifican de acuerdo con el objetivo que persiguen. Existen primarias y de apoyo. Las estrategias primarias se aplican directamente al contenido por aprender y son: A. Parafraseo. Explicación de un contenido mediante palabras propias. B. Categorización. Organizar categorías con la información. C. Redes conceptuales. Permiten organizar información por medio de diagramas y de imaginería. La información es presentada mentalmente con imágenes. Las estrategias de apoyo se utilizan para crear y mantener un ambiente que favorezca el aprendizaje. Entre ellas están: A. Planeación. Como su nombre lo indica, se deberán planificar las situaciones y los momentos para aprender. Y B. Monitoreo. En ella se debe desarrollar la capacidad de autoexaminarse y autoguiarse durante la tarea, conocer su propio estilo de aprendizaje viendo, oyendo, escribiendo, haciendo o hablando. Proceso de aprendizaje. El proceso de aprendizaje es una actividad individual que se desarrolla en un contexto social y cultural. Es el resultado de procesos cognitivos individuales mediante los cuales se asimilan e interiorizan nuevas informaciones, hechos, conceptos, procedimientos, valores, se construyen nuevas representaciones mentales significativas y funcionales, conocimientos, que luego se pueden aplicar en situaciones diferentes a los contextos donde se aprendieron.
Aprender no solamente consiste en memorizar información, es necesario también otras operaciones cognitivas que implican conocer, comprender, aplicar, analizar, sintetizar y valorar. El aprendizaje, siendo una modificación de comportamiento coartado por las experiencias, conlleva un cambio en la estructura física del cerebro. Estas experiencias se relacionan con la memoria, moldeando el cerebro, creando así variabilidad entre los individuos. Es el resultado de la interacción compleja y continua entre tres sistemas: el sistema afectivo, cuyo correlato neurofisiológico corresponde al área prefrontal del cerebro; el sistema cognitivo, conformado principalmente por el denominado circuito PTO parieto-temporo-occipital; y el sistema expresivo, relacionado con las áreas de función ejecutiva, articulación del lenguaje y homúnculo motor, entre otras. Nos damos cuenta de que el aprendizaje se da cuando observamos que hay un verdadero cambio de conducta. Así, ante cualquier estímulo ambiental o vivencia sociocultural que involucre la realidad en sus dimensiones física, psicológica o abstracta, frente a la cual las estructuras mentales de un ser humano resulten insuficientes para darle sentido y en consecuencia las habilidades prácticas no le permitan actuar de manera adaptativa al respecto, el cerebro humano inicialmente realiza una serie de operaciones afectivas: valorar, proyectar y optar, cuya función es contrastar la información recibida con las estructuras previamente existentes en el sujeto, generándose interés, curiosidad por saber de esto, expectativa por saber qué pasaría si supiera al respecto, sentido, determinar la importancia o necesidad de un nuevo aprendizaje. En últimas, se logra la disposición atencional del sujeto. En adición, la interacción entre la genética y la crianza es de gran importancia para el desarrollo y el aprendizaje que recibe el individuo. Si el sistema afectivo evalúa el estímulo o situación como significativa, entran en juego las áreas cognitivas, encargándose de procesar la información y contrastarla con el conocimiento previo, a partir de procesos complejos de percepción, memoria, análisis, síntesis, inducción, deducción, abducción y analogía, entre otros, procesos que dan lugar a la asimilación de la nueva información. Posteriormente, a partir del uso de operaciones mentales e instrumentos de conocimiento disponibles para el aprendizaje, el cerebro humano ejecuta un número mayor de sinapsis entre las neuronas, para almacenar estos datos en la memoria de corto plazo. El cerebro también recibe eventos eléctricos y químicos donde un impulso nervioso estimula la entrada de la primera neurona que estimula el segundo, y así sucesivamente para lograr almacenar la información y diagonal o dato. Seguidamente, y a partir de la ejercitación de lo comprendido en escenarios hipotéticos o experienciales, el sistema expresivo apropia las implicaciones prácticas de estas nuevas estructuras mentales, dando lugar a un desempeño manifiesto en la comunicación o en el comportamiento con respecto a lo recién asimilado. Es allí donde culmina un primer ciclo de aprendizaje, cuando la nueva comprensión de la realidad y el sentido que el ser humano le da a esta le posibilita actuar de manera diferente y adaptativa frente a esta. Todo nuevo aprendizaje es por definición dinámico, por lo cual es susceptible de ser revisado y reajustado a partir de nuevos ciclos que involucren los tres sistemas mencionados. Por ello se dice que es un proceso inacabado y en espiral. En síntesis, se puede decir que el aprendizaje es la cualificación progresiva de las estructuras con las cuales un ser humano comprende su realidad y actúa frente a ella, parte de la realidad y vuelve a ella. Para aprender necesitamos de 4 factores fundamentales: inteligencia, conocimientos previos, experiencia y motivación. A pesar de que todos los factores son importantes, debemos señalar que sin motivación cualquier acción que realicemos no será completamente satisfactoria. Cuando se habla de aprendizaje, la motivación es el querer aprender. Resulta fundamental que el estudiante tenga el deseo de aprender. Aunque la motivación se encuentra limitada por la personalidad y fuerza de voluntad de cada persona. Continuando con el tema de proceso de aprendizaje. La experiencia es el saber aprender, ya que el aprendizaje requiere determinadas técnicas básicas tales como, técnicas de comprensión, vocabulario, conceptuales, organizar, seleccionar, etc., repetitivas, recitar, copiar,
etc. y exploratorias experimentación. Es necesario una buena organización y planificación para lograr los objetivos. Por último, nos queda la inteligencia y los conocimientos previos, que al mismo tiempo se relacionan con la experiencia. Con respecto al primero, decimos que para poder aprender, el individuo debe estar en condiciones de hacerlo, es decir, tiene que disponer de las capacidades cognitivas para construir los nuevos conocimientos. También intervienen otros factores, que están relacionados con los anteriores, como la maduración psicológica, la dificultad material, la actitud activa y la distribución del tiempo para aprender y las llamadas teorías de la motivación del aprendizaje. Teorías del aprendizaje. Existen varios procesos que se llevan a cabo cuando cualquier persona se dispone a aprender. Los estudiantes al hacer sus actividades realizan múltiples operaciones cognitivas que logran que sus mentes se desarrollen fácilmente. Dichas operaciones son, entre otras, una recepción de datos, que supone un reconocimiento y una elaboración semántico-sintáctica de los elementos del mensaje: palabras, iconos, sonido, donde cada sistema simbólico exige la puesta en acción de distintas actividades mentales. Los textos activan la comprensión de la información recibida por parte del estudiante que, a partir de sus conocimientos anteriores con los que establecen conexiones sustanciales, sus intereses que dan sentido para ellos a este proceso y sus habilidades cognitivas, analizan, organizan y transforman. Tienen un papel activo la información recibida para elaborar conocimientos. Una retención a largo plazo de esta información y de los conocimientos asociados que se hayan elaborado. La transferencia del conocimiento a nuevas situaciones para resolver con su concurso las preguntas y problemas que se planteen. Tipos de aprendizaje. La siguiente es una lista de los tipos de aprendizaje más comunes citados por la literatura de pedagogía. Aprendizaje repetitivo, se produce cuando el alumno memoriza contenidos sin comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos previos, no encuentra significado a los contenidos estudiados. Aprendizaje significativo, es el aprendizaje en el cual el sujeto relaciona sus conocimientos previos con los nuevos, dotándolos así de coherencia respecto a sus estructuras cognitivas. Aprendizaje observacional, tipo de aprendizaje que se da al observar el comportamiento de otra persona, llamada modelo. Aprendizaje latente, aprendizaje en el que se adquiere un nuevo comportamiento, pero no se demuestra hasta que se ofrece algún incentivo para manifestarlo. Aprendizaje receptivo, en este tipo de aprendizaje el sujeto solo necesita comprender el contenido para poder reproducirlo, pero no descubre nada. Aprendizaje por descubrimiento, el sujeto no recibe los contenidos de forma pasiva, descubre los conceptos y sus relaciones y los reordena para adaptarlos a su esquema cognitivo. Estilos de aprendizaje. El estilo de aprendizaje es el conjunto de características psicológicas que suelen expresarse conjuntamente cuando una persona debe enfrentar una situación de aprendizaje, en otras palabras, las distintas maneras en que un individuo puede aprender. Se cree que una mayoría de personas emplea un método particular de interacción, aceptación y procesado de estímulos e información. Las características sobre estilo de aprendizaje suelen formar parte de cualquier informe psicopedagógico que se elabore de un alumno y pretende dar pistas sobre las estrategias didácticas y refuerzos que son más adecuados para el niño. No hay estilos puros, del mismo modo que no hay estilos de personalidad puros. Todas las personas utilizan diversos estilos de aprendizaje, aunque uno de ellos suele ser el predominante. Existen diversas clasificaciones sobre los estilos de aprendizaje, como son el sistema de representación programación neurolingüística, que identifica estudiantes según su estilo predominante, sea este visual, auditivo o kinestésico, el tipo de inteligencia Gardner, que identifica 8 tipos de inteligencia, según lo cual lo importante no es la cantidad sino la manera específica de ser inteligentes, el procesamiento de la información CALF, que sostiene que hay estudiantes activos, reflexivos, pragmáticos y teóricos, y el hemisferio cerebral, la cual dice que los aprendizajes pueden ser lógicos u holísticos. Clasificación de los estilos de aprendizaje.
Llevar a cabo la tarea de aprender es algo complicado, más aún cuando no sabemos cuáles son las características que tenemos como aprendices. Conocer la manera en la que llevamos a cabo el proceso de la información nos permitirá desarrollar los aspectos que facilitan o complican nuestro aprendizaje. Si bien es cierto, la manera en que aprendemos es un proceso cultural, pues nos enseñan a aprender de modo muy semejante. De hecho, hasta hace algunos años se pensaba que todos aprendíamos igual. También es un proceso individual y único, pues cada ser humano construye según sus propias características su aprendizaje. Según Ofelia Contreras y Elena del Bosque, en general aprender tiene que ver con la manera en la que adquirimos, procesamos y empleamos la información. Cada quien utiliza distintas estrategias, diversos ritmos, con mayor o menor precisión, aunque tengamos una misma motivación, edad, religión, raza, etc. Esto se debe a que los estilos de aprendizaje son distintos. Existen varias clasificaciones de los estilos de aprendizaje según Sistema de Representación Programación Neurolingüística Visual. Es el sistema de enseñanza-aprendizaje, que utiliza organizadores gráficos, para la aportación de conocimiento, aumentando la visualización de las ideas. Auditivo. Para un número menor de personas los estímulos auditivos son una manera de adquirir aprendizaje, más que por estímulo visual. Kinestésico. Es el sistema más lento de aprendizaje, pero el más efectivo. Una vez que nuestro cuerpo aprende a hacer algo, nunca más se olvida, como cuando un bebé aprende a caminar, o se aprende a ir en bicicleta. Tipo de inteligencia lógico-matemático. Se emplea el razonamiento y la deducción. Se tienen la capacidad para manejar los números de manera precisa razonando de manera lógica. Emplean su hemisferio izquierdo. Utilizada por los matemáticos y físicos lingüístico-verbal, es la que se utiliza, para emplear las palabras de manera efectiva, facilitando la comunicación ya sea de forma oral o escrita. Utilizada por los escritores u oradores. Continuando con los estilos de aprendizaje. Corporal kinestésico, se emplea para expresar todo tipo de sentimientos e ideas haciendo uso de su cuerpo y manos. Se desarrollan las habilidades físicas. Utilizada por deportistas, bailarines, artesanos, etc. Espacial, es la capacidad de percibir y pensar imágenes en 3 dimensiones, utilizada para ubicarnos en el espacio donde nos movemos. Utilizada por escultores, arquitectos o pintores. Musical, es la sensibilidad hacia los ritmos, tonos y timbres, que nos habilitan para percibir, crear o transformar los sonidos y la música. Utilizada por compositores o músicos. Interpersonal, es la capacidad para interrelacionarnos, haciéndonos más sensibles, para percibir el lenguaje corporal de las demás personas. Utilizada por psicólogos, políticos, vendedores, etc. Intrapersonal, es la habilidad para comprendernos y valorarnos a nosotros mismos, donde se incluye el autocontrol, la autoestima y la autocomprensión. Utilizada por los filósofos, teólogos, etc. Naturista, es la capacidad y sensibilidad para utilizar y convivir nuestro medio ambiente, incluyendo entorno, y seres vivos como son plantas y animales. Utilizada por ecologistas, botánicos y personas que aman la naturaleza. Procesamiento de la información calvo-activo. Personas que primero actúan y después piensan, dispuestos a experiencias nuevas, les gusta trabajar con la gente encabezando la actividad. Reflexivo, son observadores y analistas, haciéndolo detalladamente, antes de llegar a una conclusión, son precavidos en lo que hacen. Pragmático, son más experimentales, les gusta probar ideas, teorías y técnicas nuevas, y comprobar si funcionan en la práctica. Teórico, usan la lógica y la racionalidad, analizando y sintetizando la información, realizan teorías complejas, siguiendo el paso a paso. Teorías de aprendizaje. El aprendizaje y las teorías que tratan los procesos de adquisición de conocimiento han tenido durante este último siglo un enorme desarrollo debido fundamentalmente a los avances de la psicología y de las teorías instruccionales,
que han tratado de sistematizar los mecanismos asociados a los procesos mentales que hacen posible el aprendizaje. Existen diversas teorías del aprendizaje, cada una de ellas analiza desde una perspectiva particular el proceso. Teorías conductistas. Algunas de las más difundidas son: condicionamiento clásico. Desde la perspectiva de I. Pavlov, a principios del siglo XX, propuso un tipo de aprendizaje en el cual un estímulo neutro, tipo de estímulo que antes del condicionamiento, no genera en forma natural la respuesta que nos interesa, genera una respuesta después de que se asocia con un estímulo que provoca de forma natural esa respuesta. Cuando se completa el condicionamiento, el antes estímulo neutro procede a ser un estímulo condicionado que provoca la respuesta condicionada. Conductismo. Desde la perspectiva conductista, formulada por Buenerus Frederick Skinner, condicionamiento operante hacia mediados del siglo XX y que arranca de los estudios psicológicos de Iván Pavlov sobre condicionamiento clásico y de los trabajos de Thorndike, condicionamiento instrumental sobre el esfuerzo, intenta explicar el aprendizaje a partir de unas leyes y mecanismos comunes para todos los individuos. Fueron los iniciadores en el estudio del comportamiento animal, posteriormente relacionado con el humano. El conductismo establece que el aprendizaje es un cambio en la forma de comportamiento en función a los cambios del entorno. Según esta teoría, el aprendizaje es el resultado de la asociación de estímulos y respuestas. Reforzamiento. B. F. Skinner propuso para el aprendizaje repetitivo un tipo de reforzamiento, mediante el cual un estímulo aumentaba la probabilidad de que se repita un determinado comportamiento anterior. Desde la perspectiva de Skinner, existen diversos reforzadores que actúan en todos los seres humanos de forma variada para inducir a la repetitividad de un comportamiento deseado. Entre ellos podemos destacar: los bonos, los juguetes y las buenas calificaciones sirven como reforzadores muy útiles. Por otra parte, no todos los reforzadores sirven de manera igual y significativa en todas las personas. Puede haber un tipo de reforzador que no propicie el mismo índice de repetitividad de una conducta, incluso, puede cesarla por completo. Teoría del aprendizaje social. Albert Bandura propone el aprendizaje observacional o vicario. Según su teoría, se aprenden nuevas conductas a través del refuerzo o castigo, o a través del aprendizaje observacional, en ausencia de reforzamiento directo a través de la observación de la conducta en otros sujetos y las recompensas o castigos que los mismos obtienen. Teorías cognitivas. Aprendizaje por descubrimiento. La perspectiva del aprendizaje por descubrimiento, desarrollada por J. Brunner, atribuye una gran importancia a la actividad directa de los estudiantes sobre la realidad. Aprendizaje significativo de Ausubel, J. Novak postula que el aprendizaje debe ser significativo, no memorístico, y para ello los nuevos conocimientos deben relacionarse con los saberes previos que posea el aprendiz. Frente al aprendizaje por descubrimiento de Brunner, defiende el aprendizaje por recepción, donde el profesor estructura los contenidos y las actividades a realizar para que los conocimientos sean significativos para los estudiantes. Cognitivismo. La psicología cognitivista Merrill, Gagny, se cierra paréntesis, basada en las teorías del procesamiento de la información y recogiendo también algunas ideas conductistas, refuerzo, análisis de tareas y del aprendizaje significativo, aparece en la década de los 60 y pretende dar una explicación más detallada de los procesos de aprendizaje. Constructivismo. Jean Piaget propone que para el aprendizaje es necesario un desfase óptimo entre los esquemas que el alumno ya posee y el nuevo conocimiento que se propone. Cuando el objeto de conocimiento está alejado de los esquemas que dispone el sujeto, este no podrá atribuirle significación alguna y el proceso de enseñanza/aprendizaje será incapaz de desembocar. Sin embargo, si el conocimiento no presenta resistencias,
el alumno lo podrá agregar a sus esquemas con un grado de motivación y el proceso de enseñanza/aprendizaje se logrará correctamente. Socioconstructivismo. Basado en muchas de las ideas de Vygotsky, considera también los aprendizajes como un proceso personal de construcción de nuevos conocimientos a partir de los saberes previos a actividad instrumental, pero inseparable de la situación en la que se produce. El aprendizaje es un proceso que está íntimamente relacionado con la sociedad. Teoría del procesamiento de la información. Teoría del procesamiento de la información. La teoría del procesamiento de la información, influida por los estudios cibernéticos de los años 50 y 60, presenta una explicación sobre los procesos internos que se producen durante el aprendizaje. Conectivismo. Pertenece a la era digital, ha sido desarrollada por George Siemens que se ha basado en el análisis de las limitaciones del conductismo, el cognitivismo y el constructivismo, para explicar el efecto que la tecnología ha tenido sobre la manera en que actualmente vivimos, nos comunicamos y aprendemos. Teorías de lagunas en el desarrollo o retrasos madurativos. Retrasos en la maduración de la atención selectiva, propuesta por Ross 1976 y conocida como teoría de la atención selectiva. Consiste en el supuesto de que la atención selectiva es una variable crucial que marca las diferencias entre los niños normales y los que presentan dificultades de aprendizaje. Ross señala que los niños con dificultades de aprendizaje presentan un retraso evolutivo en atención selectiva, y debido a que este supone un requisito indispensable para el aprendizaje escolar, el retraso madurativo imposibilita su capacidad de memorización y organización del conocimiento, de igual manera genera fracasos acumulativos en su rendimiento académico. Es así como el hipotiroidismo no tiene nada que ver con el aprendizaje. Tipos de aprendizaje. El aprendizaje adaptativo es un método educativo que utiliza las computadoras como dispositivos de enseñanza interactiva, y para orquestar la asignación de recursos humanos y mediados de acuerdo con las necesidades específicas de cada alumno. Las computadoras se adaptan a la presentación de material educativo de acuerdo con las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, como lo indican sus respuestas a las preguntas, tareas y experiencias. La tecnología abarca aspectos derivados de diversos campos de estudio, incluyendo la informática, la educación, la psicología y la ciencia del cerebro. El aprendizaje adaptativo ha sido parcialmente impulsado por una realización que el aprendizaje hecho a medida no puede lograr a gran escala utilizando los enfoques tradicionales, de aproximaciones no adaptativas. Los sistemas de aprendizaje adaptativo tratan de transformar al aprendiz de receptor pasivo de la información a colaborador en el proceso educativo. La principal aplicación de los sistemas de aprendizaje adaptativo está en la educación, pero otra aplicación frecuente es la formación empresarial. Han sido diseñados como aplicaciones para los ordenadores de sobremesa, aplicaciones web, y ahora se están introduciendo en los programas en general. El aprendizaje adaptativo se ha implementado en varios tipos de sistemas educativos como hipermedia adaptativo, sistemas tutoriales inteligentes, tests adaptativos informatizados, y agentes pedagógicos basados en ordenadores. Historia del aprendizaje adaptativo. El aprendizaje adaptativo o tutoría inteligente tiene su origen en el movimiento de la inteligencia artificial y comenzó a ganar popularidad en la década de 1970. En ese momento, era comúnmente aceptado que los ordenadores, con el tiempo, alcanzarían la capacidad humana de la adaptabilidad. Ya en los años 70 la principal barrera fue el costo y el tamaño de los equipos, lo que hace impracticable la aplicación generalizada. Otro obstáculo en la adopción de sistemas inteligentes tempranos era que las interfaces de usuario no eran propicias para el proceso de aprendizaje. El inicio de los trabajos en los sistemas de aprendizaje adaptativo e inteligente por lo general se remonta al sistema escolar que ofrece el aprendizaje adaptativo. Un número de otros sistemas innovadores apareció en los 5 años siguientes.
Una buena cuenta de los primeros trabajos sobre el aprendizaje adaptativo y sistemas inteligentes de tutoría se puede encontrar en el clásico libro Sistemas de Tutoría Inteligente. Modelo experto. El modelo experto almacena información sobre el material que se está enseñando. Esto puede ser tan simple como las soluciones para el conjunto de preguntas, pero también puede incluir lecciones y tutoriales y, en sistemas más sofisticados, incluso metodologías de expertos para ilustrar enfoques a las preguntas. Los sistemas de aprendizaje adaptativo que no incluyen un modelo experto incorporarán normalmente estas funciones en el modelo de instrucción. Modelo de estudiante. El medio más simple de determinar el nivel de habilidad de un estudiante es el método utilizado en el CAT, prueba de adaptación computerizada. En el CAT, el sujeto se presenta con las preguntas que se seleccionan en función de su nivel de dificultad en relación con el presunto nivel de habilidad del sujeto. A medida que avanza la prueba, la computadora ajusta la puntuación del sujeto en función de sus respuestas, de forma continua afinando la puntuación mediante la selección de las preguntas de un rango más estrecho de dificultad. Un algoritmo para una evaluación de estilo CAT es fácil de implementar. Un gran número de preguntas se reúnen y clasifican de acuerdo con la dificultad, a través de análisis de expertos, la experimentación, o una combinación de los dos. La computadora realiza entonces lo que es esencialmente una búsqueda binaria, dando siempre una cuestión que está a medio camino entre lo que el equipo ya ha determinado que son máximos y mínimos posibles niveles de habilidad. Estos niveles se ajustan posteriormente para el nivel de la dificultad de la pregunta, reasignando el mínimo si el sujeto responde correctamente, y el máximo si el sujeto responde incorrectamente. Obviamente, un cierto margen de error tiene que ser construido para permitir escenarios en los que la respuesta del sujeto no sea indicativa de su verdadero nivel de habilidad, sino simplemente una coincidencia. Haciendo múltiples preguntas de un nivel de dificultad se reduce en gran medida la probabilidad de una respuesta engañosa, y permitiendo que la gama de crecimiento más allá del nivel de habilidad asumido puede compensar posibles evaluaciones y diagonal o valoraciones. Modelo instruccional. El modelo instruccional generalmente se tiene en cuenta para incorporar las mejores herramientas educativas que ofrece la tecnología, como presentaciones multimedia con el asesoramiento experto de un profesor sobre métodos de presentación. El nivel de sofisticación del modelo instruccional depende en gran medida del nivel de sofisticación del modelo de estudiante. En un modelo de estudiante de estilo CAT, el modelo instruccional simplemente clasifica lecciones en correspondencia con los rangos para el grupo de preguntas. Cuando el nivel del estudiante sea determinado de manera satisfactoria, el modelo instruccional proporciona la lección apropiada. Los modelos de los estudiantes más avanzados cuyas evaluaciones se basan en conceptos necesitan un modelo de instrucción que organiza sus lecciones por concepto también. El modelo instruccional puede ser diseñado para analizar el conjunto de debilidades y diseñar un plan de lecciones en consecuencia. Cuando las respuestas incorrectas están siendo evaluadas por el modelo de estudiante, algunos sistemas parecen proporcionar información a las preguntas reales en forma de consejos. A medida que el estudiante comete errores, aparecen sugerencias útiles como prestar atención a la señal del número. Esto también puede caer en el dominio del modelo instruccional, con toques genéricos basados en conceptos que se ofrecen sobre la base de las debilidades conceptuales, o los consejos pueden ser preguntas específicas en cuyo caso el estudiante, instruccional, y los modelos expertos se solapan. Aprendizaje a distancia. Los sistemas de aprendizaje adaptativo pueden ser implementadas en Internet para su uso en la enseñanza a distancia y la colaboración en grupo. El campo de la educación a distancia está incorporando aspectos de aprendizaje adaptativo. Sistemas iniciales sin aprendizaje adaptativo fueron capaces de proporcionar información automatizada a los estudiantes a los que se hacen preguntas de un banco de preguntas preseleccionado. Sin embargo, esa estrategia carece de la orientación que los profesores pueden proporcionar en el aula.
Las tendencias actuales en educación a distancia requieren del uso de aprendizaje adaptativo para implementar el comportamiento dinámico inteligente en el entorno de aprendizaje. Durante el tiempo que un estudiante pasa aprendiendo un nuevo concepto, se prueban sus capacidades y bases de datos de seguimiento de su progreso a través de uno de los modelos. La última generación de sistemas de enseñanza a distancia tiene en cuenta las respuestas de los estudiantes y se adaptan a las capacidades cognitivas del estudiante usando un concepto llamado andamiaje cognitivo. Andamiaje cognitivo es la capacidad de un sistema de aprendizaje automático para crear un camino cognitivo de evaluación de menor a mayor en función de las capacidades cognitivas demostradas. Una actual y exitosa aplicación de aprendizaje adaptativo en la educación a distancia basada en la web, es el motor Maple de WebLearn, de la Universidad RMIT. WebLearn está lo suficientemente avanzada para proporcionar la evaluación de los problemas que plantea a los estudiantes, incluso si esas preguntas no tienen una respuesta única, como los que están en el campo de las matemáticas. El aprendizaje adaptativo puede ser incorporado para facilitar la colaboración en grupo dentro de los entornos de aprendizaje a distancia como los foros o los servicios de intercambio de recursos. Algunos ejemplos de cómo el aprendizaje adaptativo puede ayudar con la colaboración incluyen la agrupación automatizada de usuarios con los mismos intereses, y la personalización de enlaces a fuentes de información basado en los intereses declarados por el usuario o los hábitos de navegación del usuario. Diseño del juego. En 2014, un investigador educativo concluyó un estudio de varios años de aprendizaje adaptativo para el diseño de juegos educativos. La investigación se desarrolló y validó el modelo ALGAE Adaptive Learning Game Design, un modelo integral de aprendizaje adaptativo basado en las teorías y prácticas de diseño de juegos, estrategias de enseñanza y modelos de adaptación. La investigación se extendió, previa investigación en el diseño del juego, estrategias de enseñanza y aprendizaje adaptativo, combinando estos tres componentes en un solo modelo complejo. El estudio dio como resultado el desarrollo de un modelo de diseño o juego educativo adaptativo para servir como guía para los diseñadores de juegos, diseñadores instruccionales, y educadores con el objetivo de aumentar los resultados de aprendizaje. Los participantes en la encuesta validaron el valor del modelo ALGAE y proporcionaron una comprensión específica de la construcción, el uso, beneficios y retos del modelo. El modelo ALGAE actual se basa en estos conocimientos. El modelo sirve ahora como una guía para el diseño y desarrollo de juegos de ordenador educativos. La aplicabilidad del modelo se evalúa como intersectorial, incluyendo al gobierno y agencias unidades militares, la industria del juego, y el mundo académico. El valor real del modelo y el enfoque de implementación apropiada enfocado o desenfocado será plenamente efectivo cuando la adopción del modelo de ALGAE se hace más generalizada. Aprendizaje dialógico. El aprendizaje dialógico es el resultado del diálogo igualitario, en otras palabras, es la consecuencia de un diálogo en el que diferentes personas dan argumentos basados en pretensiones de validez y no de poder. El aprendizaje dialógico se puede dar en cualquier situación del ámbito educativo y conlleva un importante potencial de transformación social. Específicamente, el concepto de aprendizaje dialógico Flecha, 1997 fue desarrollado gradualmente a través de la investigación y la observación respecto a cómo las personas aprenden tanto fuera como dentro de las instituciones educativas, cuando el actuar y el aprender libremente está permitido. En este punto, es importante mencionar las comunidades de aprendizaje, las cuales constituyen un proyecto educativo que tiene por objeto la transformación social y cultural de los centros educativos y sus alrededores, enfatizando la importancia del diálogo igualitario entre todos los miembros de la comunidad, incluyendo a profesorado, estudiantes, familias, entidades y voluntarios. En las comunidades de aprendizaje, resulta fundamental el que todos los miembros de la comunidad estén involucrados ya que, tal y como demuestra la investigación, los procesos de aprendizaje dependen más de la coordinación de todas las interacciones y actividades llevadas a cabo en los diferentes espacios de la vida del aprendiz, tal y como la escuela, el hogar,
o lugar de trabajo, y no solamente de las interacciones y actividades desarrolladas en los espacios de aprendizaje formales, como lo son las escuelas, y todo esto independientemente de la edad de los aprendices e incluyendo al profesorado. Siguiendo estas líneas, las comunidades de aprendizaje están dirigidas a múltiples contextos de aprendizaje e interacciones con el objetivo de que todos los estudiantes alcancen más altos niveles de desarrollo. Vygotsky, 1995. El concepto de aprendizaje dialógico no es nuevo. Está frecuentemente vinculado con los diálogos socráticos y con la tradición occidental. No obstante, la afirmación anterior, vemos que el libro India contemporánea, entre la modernidad y la tradición, escrito por el Premio Nobel de Economía Amartya Sen 2007, también pone de manifiesto el hábito del pueblo hindú de hacer preguntas, lo que provee de un rico campo para el surgimiento de dos elementos importantes para la democracia, el diálogo y el razonamiento. La tradición argumentativa del pueblo hindú es también extremadamente importante a fin de evitar desigualdades sociales y de eliminar la pobreza y las privaciones. Según Sen, la voz de las personas es también crucial. Las grandes escrituras hindúes se encuentran notablemente abiertas a la ambigüedad. Tanto en la escritura del Ramayana como en la de Mahabharata, nos encontramos con que incluso los más héroes tienen debilidades y sus oponentes, fortalezas. Además, la Gita, considerada como la pieza central de las escrituras hindúes, consiste en un debate entre Arjuna y Krishna, ambos con posiciones morales similares, pero con diferente entendimiento del Dharma o deber. Además, el libro India contemporánea, entre la modernidad y la tradición, formado por una serie de ensayos históricos y filosóficos, demuestra la diversidad de puntos de vista existentes, fes, y las distintas ideas que siempre han coexistido en India y que dieron lugar a una tradición argumentativa tolerante. En tiempos actuales, el concepto de aprendizaje dialógico se vincula con contribuciones provenientes de varias perspectivas y disciplinas, como con la teoría de la acción dialógica Freire, 1970, la aproximación de la indagación dialógica Wells, 2001, con la teoría de la acción comunicativa, la noción de la imaginación dialógica Bakhtin, 1981, y con la teoría del yo dialógico. Aprendizaje digital. El aprendizaje digital refiere al proceso de aprender con la ayuda de contenido digital, plataformas o facilitadores digitales. El futuro del aprendizaje digital aumenta por el uso extendido de recursos digitales porque se incrementan cada día más contenidos disponibles. La comodidad y disposición de los participantes produce cambios del ecosistema del aprendizaje junto con el modo de pensar, y la pedagogía evoluciona hacia valorar el aprendizaje digital. El aprendizaje digital avanza hacia el progreso de una nueva era para combinar nuevas formas de aprender. Aprendizaje semipresencial. Aprendizaje memorístico. Aprendizaje memorístico es la acción de introducir en la memoria un concepto o idea sin saber o entender su significado, sin tener ideas previas, teniendo como instrumento de aprendizaje las múltiples repeticiones de dicho concepto, para así de este modo poder recordarlo. Este método de aprendizaje, anteriormente usado para la educación universal, ha sido redireccionado a lo largo del tiempo para ser empleado al aprender otros aspectos específicos, el cual sí resulta práctico aprenderlos memorísticamente, como lo son, las tablas de multiplicar, los nombres, las fechas, entre otras. El aprender a través de este método implica que toda la información adquirida en nuestro cerebro se localizará en la memoria de corto plazo, ya que esta información no puede ser recordada después de mucho tiempo puesto que no está relacionada con algún otro contenido que nos ayude a recordarla. Aprendizaje no asociativo. El aprendizaje no asociativo es un tipo de aprendizaje en el que se produce un cambio en la conducta como resultado de la experiencia repetida de un único estímulo. A diferencia del aprendizaje asociativo, en el cual se asocian dos o más estímulos, en el aprendizaje no asociativo se modifica la conducta del sujeto por la mera presencia de un solo estímulo, sin que éste se asocie a ningún otro. Sobre el aprendizaje no asociativo. Hay dos tipos de aprendizaje no asociativo, la habituación y la sensibilización,
Habituación se trata de la disminución de la respuesta ante un estímulo debido a la repetición de este, y a su escasa relevancia biológica. Por ejemplo, el escuchar el ruido de un coche mientras dormimos, nos despertamos sobresaltados y en alerta. Si este estímulo se repite, dejaremos de despertarnos ante el ruido del coche, ya que este no posee relevancia de ningún tipo, y no aporta información importante para nuestra adaptación. Experimentalmente se ha comprobado la existencia de la habituación en los animales, incluidos los seres humanos. Una forma de demostrar la existencia de la habituación se ha llevado a cabo midiendo la respuesta de sobresalto de un grupo de ratones. Se dividen en dos grupos de ratones, uno experimental y otro grupo control. Al grupo experimental se les presenta un tono agudo que hace que sobresalten. En el suelo hay un sensor que registra la intensidad del sobresalto. A este grupo de ratones se le presenta el tono varias veces al día durante una semana. Al otro grupo no se le presenta el tono en ningún momento. En la fase experimental, se presenta el mismo tono a los dos grupos de ratones, y se comprueba que el grupo experimental tiene una menor respuesta de sobresalto, y el grupo control una respuesta de sobresalto similar a la primera que tuvo. Sensibilización, otro tipo de aprendizaje no asociativo. Se trata del aumento de la respuesta ante un estímulo debido a la repetición de este. Es especialmente importante para la supervivencia en el caso de estímulos aversivos o peligrosos. Es el proceso opuesto a la habituación, y consiste en el aumento de la respuesta ante un estímulo debido a que sea nuevo o a que sea perjudicial. Habituación y sensibilización son procesos fundamentales en la adaptación de un organismo a su ambiente. Un modo de sensibilización sería cuando lo más probable es que ignoremos estos detalles en los sitios o con las personas que nos resultan familiares. Aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo es, según el teórico norteamericano David Ausubel, el tipo de aprendizaje en que un estudiante relaciona la información nueva con la que ya posee, reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en este proceso. Dicho de otro modo, la estructura de los conocimientos previos condiciona los nuevos conocimientos y experiencias, y estos, a su vez, modifican y reestructuran aquellos. Este concepto y teoría están enmarcados en el marco de la psicología constructivista. El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información se conecta con un concepto relevante preexistente en la estructura cognitiva. Esto implica que las nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos significativamente en la medida en que otras ideas, conceptos o proposiciones relevantes sean claras y estén disponibles en la estructura cognitiva del individuo, y que funcionen como un punto de anclaje de las primeras. En conclusión, el aprendizaje significativo se basa en los conocimientos previos que tiene el individuo más los conocimientos nuevos que va adquiriendo. Estos dos al relacionarse, forman una conexión y es así como se forma el nuevo aprendizaje, es decir, el aprendizaje significativo. Además, el aprendizaje significativo de acuerdo con la práctica docente se manifiesta de diferentes maneras y conforme al contexto del alumno y a los tipos de experiencias que tenga cada niño y la forma en que las relacione. Características del aprendizaje significativo. En la teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel, este se diferencia del aprendizaje por repetición o memorístico, en la medida en que este último es una mera incorporación de datos que carecen de significado para el estudiante, y que por tanto son imposibles de ser relacionados con otros. El primero, en cambio, es recíproco tanto por parte del estudiante o el alumno, en otras palabras, existe una retroalimentación. El aprendizaje significativo es aquel aprendizaje en el que los docentes crean un entorno de instrucción en el que los alumnos entienden lo que están aprendiendo. El aprendizaje significativo es el que conduce a la transferencia. Este aprendizaje sirve para utilizar lo aprendido en nuevas situaciones, en un contexto diferente, por lo que más que memorizar hay que comprender.
Aprendizaje significativo se opone de este modo a aprendizaje mecanicista. Se entiende por la labor que un docente hace para sus alumnos. El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información se conecta con un concepto relevante preexistente en la estructura cognitiva. Esto implica que, las nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos significativamente en la medida en que otras ideas, conceptos o proposiciones relevantes estén adecuadamente claras y disponibles en la estructura cognitiva del individuo y que funcionen como un punto de anclaje a las primeras. El aprendizaje significativo se da mediante dos factores: el conocimiento previo que se tenía de algún tema, y la llegada de nueva información, la cual complementa a la información anterior, para enriquecerla. De esta manera se puede tener un panorama más amplio sobre el tema. El ser humano tiene la disposición de aprender de verdad solo aquello a lo que le encuentra sentido o lógica. El ser humano tiende a rechazar aquello a lo que no le encuentra sentido. El único auténtico aprendizaje es el aprendizaje significativo, el aprendizaje con sentido. Cualquier otro aprendizaje será puramente mecánico, memorístico, coyuntural, aprendizaje para aprobar un examen, para ganar la materia, etc. El aprendizaje significativo es un aprendizaje relacional. El sentido lo da la relación del nuevo conocimiento con conocimientos anteriores, con situaciones cotidianas, con la propia experiencia, con situaciones reales, etc. Juan León Ausubel considera que hay distintos tipos de aprendizaje significativos: las representaciones, es decir, la adquisición del vocabulario que se da previo a la formación de conceptos y posteriormente a ella. Los conceptos. Para construirlos se necesita examinar y diferenciar los estímulos reales o verbales, abstracción y formulación de hipótesis, probar la hipótesis en situaciones concretas, elegir y nominar una característica común que sea representativa del concepto, relacionar esa característica con la estructura cognoscitiva que posee el sujeto y diferenciar este concepto con relación a otro aprendido con anterioridad, identificar este concepto con todos los objetos de su clase y atribuirle un significante lingüístico. Interpretación y representación como operaciones cognitivas duales. Representar: formar un concepto o contenido mental a partir de una realidad, mientras que interpretar es asignar a un concepto o idea una realidad material relacionada con él. Las proposiciones se adquieren a partir de conceptos preexistentes, en los cuales existe diferenciación progresiva concepto subordinado, integración jerárquica concepto supraordinado y combinación concepto del mismo nivel jerárquico. Los conocimientos previos han de estar relacionados con aquellos que se quieren adquirir de manera que funcionen como base o punto de apoyo para la adquisición de conocimientos nuevos. Continuación de las características del aprendizaje significativo. Es necesario desarrollar un amplio conocimiento metacognitivo para integrar y organizar los nuevos conocimientos. Es necesario que la nueva información se incorpore a la estructura mental y pase a formar parte de la memoria comprensiva. Aprendizaje significativo y aprendizaje mecanicista no son dos tipos opuestos de aprendizaje, sino que se complementan durante el proceso de enseñanza. Requiere una participación del docente donde la atención se centra en el cómo se adquieren los aprendizajes. Se pretende potenciar que el discente construya su propio aprendizaje, llevándolo hacia la autonomía a través de un proceso de andamiaje. La intención última de este aprendizaje es conseguir que el discente adquiera la competencia de aprender a aprender. El aprendizaje significativo puede producirse mediante la exposición de los contenidos por parte del docente o por descubrimiento del discente. El aprendizaje significativo utiliza los conocimientos previos para, mediante comparación o intercalación con los nuevos conocimientos, armar un nuevo conjunto de conocimientos. El aprendizaje significativo trata de la asimilación y acomodación de los conceptos. Se trata de un proceso de articulación e integración de significados. En virtud de la propagación de la activación a otros conceptos de la estructura jerárquica o red conceptual, esta puede modificarse en algún grado, generalmente en sentido de expansión,
reajuste o reestructuración cognitiva, constituyendo un enriquecimiento de la estructura de conocimiento del aprendizaje. Ideas básicas del aprendizaje significativo. Atender el saber y el saber hacer contempla el contenido de la materia, los procesos de enseñanza-aprendizaje y la práctica docente. Toma como punto de partida el análisis y el cuestionamiento del proceso didáctico del sentido común. Es el resultado de la reflexión crítica y colaborativa del cuerpo docente. Constituye un proceso de reflexión que intenta romper barreras y condicionamientos previos. Genera un conocimiento didáctico integrador y una propuesta para la acción. Contempla el análisis del contenido disciplinar, en el marco del proyecto curricular y educativo en cuestión. Abarca conceptos, principios y explicaciones saber, procedimientos saber hacer, actitudes, valores y normas saber ser, saber estar, etc. Potencia los componentes metacognitivos y autorreguladores del conocimiento didáctico del profesor. Considera estrategias para la solución de problemas situados. Promueve la clarificación conceptual de la labor docente, el análisis crítico de la propia práctica y la adquisición de estrategias docentes pertinentes. Ideas básicas del aprendizaje significativo. Las diferentes relaciones que se establecen en el nuevo conocimiento y los ya existentes en la estructura cognitiva del aprendizaje, entrañan la emergencia del significado y la comprensión. En resumen, aprendizaje significativo es aquel que produce un cambio cognitivo, se pasa de una situación de no saber a saber. Es permanente, el aprendizaje que adquirimos es a largo plazo. Está basado en la experiencia, depende de los conocimientos previos. Esta teoría fue postulada en la década de los 60 por el psicólogo cognitivo David Ausubel, y propone 4 procesos mediante los cuales puede ocurrir el aprendizaje significativo: subsunción derivada. Este concepto describe la situación en que la nueva información a aprender es un caso o un ejemplo de un concepto ya conocido. Así pues, supongamos que he adquirido un concepto básico tal como árbol. Sé que un árbol tiene un tronco, ramas, hojas verdes, y puede tener cierta clase de fruta, y que, cuando han crecido miden más de 4 metros de alto. Ahora aprendo sobre una clase de árbol que nunca había visto, digamos un árbol de caqui, que se ajusta a mi comprensión anterior del árbol. Mi nuevo conocimiento de los caquis se liga a mi concepto de árbol, sin alterar sustancialmente ese concepto. Así pues, un ausubeliano diría que se ha aprendido sobre los árboles de caqui mediante el proceso de la subsunción derivada. Subsunción correlativa. Ahora, supongamos que encuentro una nueva clase de árbol que tenga hojas rojas, en lugar de verdes. Para acomodar esta nueva información, tengo que alterar o ampliar mi concepto de árbol para incluir la posibilidad de hojas rojas. He aprendido sobre esta nueva clase de árbol con el proceso de la subsunción correlativa. En cierto modo, se puede decir que este aprendizaje es más valioso que el de subsunción derivada, puesto que enriquece el concepto de conocimiento superior. Aprendizaje supraordinario. Imaginemos que estoy familiarizado con los arces, robles, manzanos, etc., pero no sabía, hasta que me lo han enseñado, que estos son todos ejemplos de árboles caducifolios. En este caso, conocía ya a muchos ejemplos del concepto general, pero no sabía el concepto mismo hasta que me fue enseñado. Aprendizaje combinatorio. Los primeros 3 procesos de aprendizaje implican que nueva información se añade a una jerarquía en un nivel por encima o por debajo del previamente adquirido. El aprendizaje combinatorio es diferente, describe un proceso por el cual la nueva idea es derivada de otra idea que no se sitúa ni más alta ni más baja en la jerarquía, sino al mismo nivel, en una rama diferente, pero relacionada. Se da cuando se aprende algo por analogía. Por ejemplo, para explicar la polinización de las plantas,
se puede relacionar con un conocimiento previamente adquirido de cómo se fertilizan los huevos de los peces. El aprendizaje significativo contribuye a que las personas que realizan sus estudios en línea puedan discernir de mejor manera la información, ya que fusionan la información previa que se tenía del tema y la que nos presentan en los temas que es más innovada y actualizada, facilitando el entendimiento de la información. Pasos para seguir para promover el aprendizaje significativo. Tener en cuenta los conocimientos previos, ya que el aspecto central de la significatividad es la conexión entre los nuevos contenidos y los conocimientos previos. Proporcionar actividades que logren despertar el interés del alumno. Crear un clima armónico donde el alumno sienta confianza hacia el docente, seguridad. Proporcionar actividades que permitan al alumno opinar, intercambiar ideas y debatir. Explicar mediante ejemplos. Guiar el proceso cognitivo. Crear un aprendizaje situado cognitivo. Aprendizaje situado. El aprendizaje situado es una teoría de cómo los individuos adquieren las habilidades profesionales, extendiendo la investigación entre los aprendices como una legítima participación periférica que los conduce a ser miembros en una comunidad de práctica. El aprendizaje situado toma como su eje la relación entre aprender y la situación social en que ocurre. La perspectiva puede ser contrastada con vistas alternativas de aprender, más que definir aprendizaje como la adquisición de conocimiento proposicional. Lave y Wenger situó aprender en formas sociales de coparticipación. Más que preguntar qué clases de procesos cognitivos y estructuras conceptuales están implicados, ellos preguntan qué tipos de compromisos sociales proporcionan el contexto apropiado para que el aprendizaje tenga lugar. Elementos de aprendizaje situado. Los elementos importantes en el aprendizaje situado son contenido, hechos y procesos de una tarea, contexto, situaciones, valores, pautas del entorno, comunidad del grupo donde el estudiante creará y negociará y participación donde el estudiante trabaja en conjunto con los demás para resolver el problema. El aprendizaje situado oferta el conocimiento en el transcurso de una actividad y cómo crean e interpretar. Contenido. En aprendizaje situado no se le da importancia a la retención del contenido, pero es más acentuado en el orden reflexivo y superior del conocimiento de los resultados que se consiguen al solucionar los problemas que se plantean en la vida diaria. Es más, de la aplicación basada. Contexto, es el uso del producto o el resultado en el tiempo correcto, el lugar y la situación en el entorno social, psicológico y material. Se crea una plataforma para examinar las experiencias. Comunidad, ayuda al estudiante para crear, interpretar, reflexionar y formar los significados. Se da la oportunidad de compartir las experiencias entre los estudiantes y también para interactuar. Participación, es donde hay intercambio de ideas, resolución de problema que soluciona y tiene lugar la participación de los alumnos. Esto se lleva a cabo en un entorno social que incluye la reflexión, la interpretación y la negociación entre los participantes de la comunidad. Las reclamaciones del aprendizaje situado. El aprendizaje situado significa tener un pensamiento y acción que se utiliza en el sitio y tiempo adecuado. En esta aproximación el contenido se aprende a través de hacer actividades. Ese dilema desafía las habilidades psicomotoras e intelectuales de un estudiante. El aprendizaje situado contribuye en lograr la relación entre las situaciones de aula y situaciones de vida real fuera del aula. En el aula de adultos, las condiciones son creadas de forma compleja y poco claras, de las cuales ellos experimentan y aprenden. Hay 4 reclamaciones por Brown S., Collins y Duhigg. La acción se basa en las situaciones concretas en las que se produce. El conocimiento no se transfiere entre las tareas. El entrenamiento a cargo de la abstracción es de poca utilidad. El aprendizaje es un fenómeno social. Aprendizaje basado en proyecto.
La simulación de las experiencias que los estudiantes tendrían mientras desempeñan las funciones requeridas en un trabajo, permite la oportunidad de aplicar, inmediatamente, lo que han aprendido y se benefician de la base de conocimientos existentes en la organización. Con los recientes avances en la tecnología, es posible facilitar los aspectos sociales del aprendizaje por conexiones virtuales individuales dentro de una comunidad de práctica distribuida en el entorno en línea. La investigación muestra que los estudiantes no solo responden realimentando información, sino que también utilizan activamente lo que saben para explorar, negociar, interpretar, y crear. Ellos construyen soluciones, lo que desplaza el énfasis hacia el proceso de aprendizaje. Mientras estas son habilidades que los profesores están intentando desarrollar en estudiantes jóvenes, los adultos ya han desarrollado y utilizado estas habilidades. Han agudizado estas habilidades a través de trabajo, educación superior, crianza de los hijos o a través de matrimonio. Como aprendices de por vida, que se ocupan de los problemas de vida real, un enfoque basado en proyecto es lo que se desarrolla cuando se juntan con otros adultos en los centros de aprendizaje de ladrillo y mortero o en las comunidades de redes sociales en la web. Aprendizaje vicario. En el aprendizaje vicario, el refuerzo es de otra índole y se basa en procesos imitativos cognitivos del sujeto que aprende con el modelo. En los primeros años, los padres y educadores serán los modelos básicos que imitar. Uno de los conceptos más interesantes expuestos por Albert Bandura es el de aprendizaje activo, aquellos conocimientos que se adquieren al hacer las cosas, el cual contrasta con el de aprendizaje vicario, que es aprender observando a los otros. Por el solo hecho de ver lo que otros hacen y las consecuencias que tienen por su comportamiento, se aprende a repetir o evitar esa conducta. Lo que propone es que no todo el aprendizaje se logra experimentando personalmente las acciones. El concepto lo propuso el psicólogo Albert Bandura en su teoría del aprendizaje social en 1977. Desde niños aprendemos de observar a otras personas. Esta es la base del aprendizaje vicario, que observamos a otros y los imitamos. Desde pequeños observamos lo que nos rodea y con ello aprendemos. Este aprendizaje tiene aspectos positivos, pero también puede tenerlos negativos. En definitiva, el comportamiento depende del ambiente, así como de los factores personales como motivación, atención, retención y producción motora. Como el aprendizaje social es dado de manera inmediata, inconsciente y sin necesidad de un proceso de práctica y desarrollo del conocimiento. Bandura también dice que, al ver las consecuencias positivas o negativas de las acciones de otras personas, las llevamos como si fuera nuestra propia experiencia en otras circunstancias. Son muchos los ejemplos de cómo los niños observan e imitan a sus padres y aprenden de lo que les sucede a sus hermanos, cuando estos son regañados o premiados, y entonces rigen su actuación con base en sus observaciones. Así se aprenden los valores y las normas sociales que son adecuadas o no según cada cultura, cómo manejar los impulsos agresivos, cómo prestar y compartir las cosas, por mencionar solo unos ejemplos. Estos procesos se dan toda la vida. Aprendizaje autónomo. El término de aprendizaje autónomo se refiere a la capacidad de aprender por uno mismo. Diversos autores, a lo largo del tiempo, se han referido a este por medio de términos como autoaprendizaje, estudio autodirigido, aprendizaje autorregulado, estudio independiente, entre otros. A pesar de que el concepto no es nuevo, hoy en día ha tomado relevancia por el contexto en el que nos encontramos, donde el acceso abierto a la información se utiliza en los entornos de aprendizaje para generar conocimiento. De la Barrera y Donolo 2009 mencionan que, particularmente a los alumnos de la universidad, se les debería de inculcar en la adopción de determinados comportamientos que guíen hacia la autorregulación. Los alumnos deben autoobservarse continuamente para aprender significativamente los contenidos y hacerlo a través de procedimientos efectivos. El poder cuestionar, volver a pensar, pensarlo de otra manera, realizar aportes,
reconstruir conceptos, son acciones que conllevan a un aprendizaje viable. De esa misma manera Bedoya, Giraldo, Montoya y Ramírez, en su disertación doctoral, definen al aprendizaje autónomo como la capacidad que tiene el sujeto para autodirigirse, autorregularse siendo capaz de tomar una postura crítica frente a lo que concierne a su ser, desde un punto de vista educativo y formativo. El tema de autonomía ha tomado especial importancia para la conformación de las sociedades del conocimiento. La misma UNESCO se refiere a ello al señalar, estas sociedades se basan en una visión de la sociedad que propicia la autonomía y engloba las nociones de pluralidad, integración, solidaridad y participación. Aprendizaje y cognición. Hay dos hipótesis fundamentales que sientan las bases de los sistemas educativos formales, y estas son, en primer lugar, que los estudiantes retienen los conocimientos y habilidades que adquieren en la escuela, y en segundo lugar, que pueden aplicarlos fuera de las aulas en situaciones que lo requieran. Pero ¿son exactas estas hipótesis? Las investigaciones han encontrado que, incluso cuando los estudiantes dicen no estar utilizando conocimientos adquiridos en los centros educativos, una porción considerable de estos es retenida por muchos años y la retención a largo plazo depende en gran parte del grado de fijación o la calidad que ese aprendizaje tuvo al momento de producirse. Un estudio encontró que aquellos estudiantes universitarios que habían tomado un curso de desarrollo infantil obteniendo buenas calificaciones en las evaluaciones, 10 años después retenían un promedio del 30 de lo aprendido, mientras que aquellos que obtuvieron notas moderadas o bajas presentaban un promedio de retención del alrededor del 20. Hay menos consenso acerca de cuánto conocimiento adquirido en la escuela se transfiere a tareas que se encuentran fuera del ámbito de la educación formal y cómo se produce esa transferencia. Algunos psicólogos sostienen que la evidencia obtenida por medio de investigaciones para este tipo de transferencia lejana es escasa, mientras que otros sostienen que hay suficiente evidencia de este tipo de transferencia lejana en dominios específicos. Se han establecido distintas perspectivas con las cuales las teorías del aprendizaje usadas dentro de la psicología educacional son formuladas y discutidas. Perspectiva conductista. Las premisas básicas del conductismo son el estímulo y la respuesta. Esta corriente es aplicada en los seres humanos a modo de poder observar los cambios de comportamiento siendo condicionados en diferentes situaciones. El condicionamiento puede ser aplicado para preestablecer cierta conducta en determinado ámbito y momento. El conductismo originalmente no fue visto como una corriente naciera y aplicara para el ámbito escolar, sino como una corriente aplicada al ámbito de la medicina como orientación clínica. El análisis conductual aplicado consiste en un conjunto de técnicas basadas en los principios conductuales del condicionamiento operante y es eficaz en una amplia gama de entornos educativos. Por ejemplo, los maestros pueden mejorar el comportamiento de los estudiantes por medio de recompensas sistemáticas a aquellos alumnos que sigan las reglas del aula, pudiendo ser estos premios alabanzas, fichas intercambiables por diversos artículos u otros elementos que sirvan como motivación. A pesar de la eficacia que han demostrado tener las recompensas en los cambios de conducta, su uso en la educación ha sido criticado por los defensores de la teoría de la autodeterminación, quienes sostienen que los premios debilitan la motivación intrínseca de los aprendices. Al respecto existe evidencia de que las recompensas tangibles disminuyen la motivación intrínseca en situaciones específicas, como, por ejemplo, cuando el estudiante ya posee un alto nivel de motivación intrínseca para alcanzar la conducta que se tiene como meta. Pero los resultados que señalan los efectos perjudiciales son compensados por aquella evidencia que demuestra que en otras situaciones se realza la motivación intrínseca, como, por ejemplo, cuando las recompensas son otorgadas para lograr un incremento gradual de un desempeño estándar. Muchas terapias efectivas están basadas en los principios del análisis conductual aplicado, una de ellas es el entrenamiento en respuestas centrales, la cual es usada en trastornos del espectro autista. Perspectiva cognitiva. El aprendizaje espaciado o distribuido, un fenómeno cognitivo fuertemente avalado por la investigación en el campo de la psicología, es altamente aplicable en la educación.
se ha encontrado que aquellos estudiantes que realizaban una segunda lectura de un texto algún tiempo después de haber realizado la primera, al ser evaluados obtenían mejores calificaciones que aquellos que releían el texto inmediatamente. La resolución de problemas, señalada por muchos psicólogos cognitivistas como fundamental para el aprendizaje, ocupa un importante lugar como tema de investigación en la psicología educacional. Un estudiante es capaz de interpretar un problema por medio de la asignación de un esquema que se encuentra almacenado en la memoria a largo plazo. Cuando a ese problema se le asigna un esquema incorrecto, subsecuentemente la atención del estudiante se aleja de aquellas características del problema que son incompatibles con dicho esquema asignado. Perspectiva sociocognitivista. La teoría social cognitiva recibe una gran influencia de la fusión de elementos que fueron inicialmente desarrollados por Albert Bandura y que pertenecen a las teorías comportamental, cognitiva y social. En su teoría del aprendizaje social, Bandura enfatiza el proceso de aprendizaje por observación en el cual el comportamiento del educando cambia como resultado de la observación del accionar de otros y de las consecuencias producidas. Esta teoría identifica diversos factores que determinan si la observación de un modelo puede producir el cambio de la conducta o el cambio cognitivo. Estos factores incluyen el estado de desarrollo de los aprendices, el prestigio y capacidad que se percibe en el modelo, las consecuencias que el modelo recibe tras su accionar, la relevancia del comportamiento del modelo, los efectos que esta conducta tiene en las metas de los alumnos y la autoeficacia de los estudiantes. El concepto de autoeficacia, que jugó un importante rol en las teorías del desarrollo posteriores, hace referencia a las creencias que la persona tiene respecto a sus propias habilidades y capacidad para realizar el comportamiento que ha observado. Un ejemplo del tipo de investigación alentada por la teoría del aprendizaje social es el caso del experimento de Chang y Anson, quienes para esta prueba trabajaron con una muestra compuesta por estudiantes de segundo año que habían experimentado dificultades para aprender a realizar restas. Dicha muestra fue dividida en dos grupos, mientras que en uno de ellos era un profesor quien enseñaba el procedimiento por medio de un ejercicio matemático, en el otro la explicación era llevada a cabo con el mismo método por estudiantes de segundo grado y, tras esa primera etapa, ambos grupos participaban en un mismo programa educacional. Una vez culminado este programa se evaluaron los conocimientos adquiridos y se encontró que aquellos estudiantes que habían recibido la explicación de un par obtuvieron mejores calificaciones y mostraban más confianza en su capacidad que aquellos que habían recibido la demostración por parte de un profesor. Estos resultados fueron interpretados como favorables a la hipótesis que percibió la relación entre el modelo de aprendizaje social y el incremento de la autoeficacia de los estudiantes, permitiendo un aprendizaje más efectivo, lo que supuso que la enseñanza provista por pares es particularmente efectiva en aquellos alumnos que poseen una autoeficacia baja. Durante la última década del siglo XX parte de la investigación realizada en el área de la psicología educacional se centró en el desarrollo de teorías de aprendizaje autorregulado y metacognición. Estas teorías parten de la premisa central que afirma que los educandos más eficaces son aquellos agentes activos que construyen su conocimiento por medio de la fijación de metas, tareas de análisis, estrategias de planeamiento y por el monitoreo de su comprensión sobre los temas aprendidos. La investigación ha indicado que aquellos estudiantes que poseen una meta definida y que automonitorean lo aprendido tienden a poseer un mayor interés a las tareas intrínsecas del tema estudiado y una mayor autoeficacia. Además, estas estrategias de aprendizaje pueden incrementar el rendimiento académico. Perspectiva constructivista. La perspectiva constructivista hace referencia a aquellas teorías del aprendizaje centradas en la construcción de conocimientos por medio de las experiencias pasadas y presentes, las cuales contribuyen a la formulación y reformulación de conceptos e ideas por parte del sujeto, considerando también los determinantes sociales y culturales que influyen en el proceso de aprendizaje. Los psicólogos educacionales distinguen entre constructivismo individual o psicológico y constructivismo social, siendo el primero identificado con la teoría del aprendizaje de Piaget, mientras que el segundo se encuentra influenciado por el trabajo de Lev Vygotsky referido al aprendizaje sociocultural, el cual describe cómo la interacción con adultos,
pares más capaces y herramientas cognitivas son internalizadas para formar constructos mentales. Jerome Bruner y otros psicólogos educacionales, trabajando sobre la teoría de Vygotsky, desarrollaron el concepto de andamiaje instruccional, en el cual el entorno social o medio ambiente ofrece información que sirve de apoyo para el aprendizaje. La teoría constructivista de Vygotsky llevó a pensar que el comportamiento, habilidades, aptitudes y creencias están inherentemente relacionados con la configuración sociocultural específica en la que se encuentra el individuo. De acuerdo con este punto de vista, el aprendiz es culturizado a través de la interacción social que mantiene dentro de una determinada comunidad de práctica. La visión adquirida por el constructivismo social produjo nuevos enfoques de enseñanza y aprendizaje, tales como el aprendizaje cognitivo, en el cual los componentes tácitos de una tarea compleja son explicitados a un novato a través de interacciones conversacionales que ocurren entre un experto y él. Psicología del aprendizaje. Características de la psicología del aprendizaje. Conductual y el cognitivo. El enfoque conductual es el estudio de la relación funcional observable entre estímulos y respuestas. Es una corriente de la psicología inaugurada por John Watson 1878-1958 e inicialmente basada en los descubrimientos en torno al condicionamiento clásico, que defiende el empleo del método científico y procedimientos estrictamente experimentales para estudiar la conducta de los organismos y niega toda posibilidad de utilizar los métodos subjetivos como la introspección. Existen una gama de autores que se han dedicado al estudio de la psicología del aprendizaje desde la perspectiva conductual, entre los más importantes están B.F. Skinner, quien aportó al conductismo el condicionamiento operante, mientras por su parte, Albert Bandura creó la teoría del aprendizaje por observación. El enfoque cognitivo, por su parte, está basado en los procesos que tienen lugar atrás de la conducta. Cambios observables que permiten conocer y entender qué es lo que está pasando en la mente de la persona que se encuentra aprendiendo. Se dedica a la conceptualización de los procesos de aprendizaje y son las encargadas de que la información cumpla ciertos números de pasos importantes, como son, sea correctamente recibida, luego sea organizada y almacenada y luego sea vinculada. Para Piaget, el desarrollo intelectual es un proceso que sigue un camino ordenado, sistemático y secuencial. Del enfoque cognitivo, en la psicología de la educación, David Ausubel es el autor de la teoría de aprendizaje significativo y Jerome Bruner es autor de la teoría de aprendizaje por descubrimiento. Aprendizaje y educación. En la psicología de la educación y la pedagogía, las teorías que mayor aceptación han tenido conciben el acto de aprender desde una perspectiva integradora que implica modificar el sistema cognitivo. Juega una función de orientación dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, por ello cumple las funciones siguientes: es el elemento didáctico en el que se plasma y se concreta la intencionalidad educativa. Influye en el comportamiento del resto de los componentes y estos en relación de subordinación y coordinación influyen sobre el mismo. Orienta la actividad de profesores y estudiantes, pues al especificar el fin a lograr guía la estructuración del proceso para lograrlo y hasta qué nivel llegar en el desarrollo previsto. Constituye un criterio de valoración de la efectividad o calidad del proceso, pues permite, en unión de otras determinaciones procedentes de la práctica, evaluar las acciones logradas en los estudiantes, la propia actividad del profesor y la programación previamente planificada en su proceso de realización y comparar la diferencia alcanzada entre el nivel de entrada y salida de los estudiantes. Competencia. Las competencias son las capacidades con diferentes conocimientos, habilidades, pensamientos, carácter y valores de manera integral en las diferentes interacciones que tienen los seres humanos para la vida en el ámbito personal, social y laboral. La noción de competencia, referida inicialmente al contexto laboral, ha enriquecido su significado en el campo educativo en donde es entendida como un saber hacer en situaciones concretas que requieren la aplicación creativa, flexible y responsable de conocimientos, habilidades y actitudes. Aprender a conocer, aprender a hacer,
aprender a convivir se convierten en 3 pilares de la educación para hacer frente a los retos del siglo XXI y llevar a cada persona a descubrir, despertar e incrementar sus posibilidades creativas, permitiéndole que aprenda a ser. Para Perrenaud, el concepto de competencia se refiere a la manera que permite hacer frente regular y adecuadamente, a un conjunto o familia de tareas y de situaciones, haciendo apelación a las nociones, a los conocimientos, a las informaciones, a los procedimientos, los métodos, las técnicas y también a las otras competencias más específicas.